Crónicas y un café, con Marita Arregolo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Crónicas y un café por Argentinísima Satelital. Cada vez que nos encontramos, por supuesto, café de por medio, una buena charla, un invitado o una invitada que nos trae su historia de vida y bueno, a partir de allí podemos aprender, también podemos sentirnos identificados o reconocer en la historia que nos cuentan algunos conceptos que nos pueden ayudar con nuestra vida. Y antes de ir directamente a los temas que vamos a tratar en el día de hoy, tengo que agradecer a Casa Loren que me visten. Fíjense ustedes qué bonita la ropa que puedo compartir y que puedo lucir en este programa. Les mando un beso grande a toda la gente de Loren, allí en Santa Fe, Santa Fe 2845, moda en todos los talles, así que tenelo muy en cuenta. Y como les decía, cada historia nos trae la posibilidad de aprender. Hoy vamos a hablar de economía. ¿Qué le pasa, Marita? ¿Qué va a hablar de economía? Y estamos regidos por la economía. Ustedes vieron las cosas que suceden, como el tema del riesgo país, el dólar, pero no lo vamos a hacer desde un punto de vista técnico, elevado, sino que vamos a conversar con un contador público que va a compartir el café con nosotros y nos va a permitir elaborar algunos conceptos, ¿no es cierto? Y también pensar en la realidad que estamos teniendo todos los argentinos. A veces los titulares de los diarios o las noticias nos marcan situaciones que nos cuesta comprender, pero fundamentalmente las sentimos en el bolsillo. El trabajador, el hombre de clase media, el hombre que todos los días va a buscar su manguito para llevar adelante su vida, se encuentra con aumentos, se encuentra con una economía que no es estable y bueno, eso se siente, y se siente en el salario, se siente en llegar o no a fin de mes, en las deudas, hasta les digo en la proyección, porque ¿cómo podés proyectar si no tenés sólido tu presente? Es decir, la economía muchas veces nos condiciona para crecer, nos condiciona hasta emocionalmente para poder salir adelante. Un poco vamos a hablar de estas cosas en el día de hoy, así que los invito a compartir este programa. Les prometo que los vamos a pasar muy bien. No va a ser técnico, quédense tranquilos. Vamos a hablar justamente de conceptos y de nuestra querida realidad, que aunque sea difícil, es nuestra querida República Argentina. Se sentará en Crónicas y un café el contador público Rubén Martins. Sector privado, barrio campo, más club. Lotes desde 400 hasta 1300 metros. Exclusivos modelos de casas. Ruta interbalnearia, kilómetro 315. Sector privado, barrio campo, más club. Mundo Marino, creando lazos para conservar. Termas Marinas Par en San Clemente del Tuyú. MS Propiedades. Compromiso con nuestros clientes. La Nueva, Cooperativa de Seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Bueno, como ya les había anticipado, Rubén Oscar Martins se sienta aquí con nosotros, él es contador público. Vamos a ver si entendemos algunas cosas de economía, además de conocer un poquito más a Rubén. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que el objetivo de invitarte no solo es para conocer un poco tus inversiones y las cosas lindas que haces, sino para que nos ayudes a pensar. Bueno, esperemos. Nos vas a ayudar a pensar. Los argentinos somos expertos en crisis, dicen. Vos que conocés otras partes del mundo. Arrancamos por ahí, ¿es verdad? Seguro que sí. Muy expertos. ¿Por qué somos expertos en crisis? En otras partes del mundo no pasa lo que pasa acá. Económicamente hablando. En otras partes del mundo están más organizados. Ajá. Acá no estamos organizados y al no estar organizados
estamos de una crisis a otra crisis y así continuamos nuestra vida y estamos acostumbrados. Sí, nos acostumbramos a que hay sobresaltos. En todo momento. Y en otros lugares no existe eso, no hay sobresaltos. No existe la inflación, no existen un montón de cosas que acá la vemos como una cosa normal. Hay estabilidad. Claro, hasta estabilidad emocional de la gente. Justamente, porque vos corregime si yo me equivoco. Dale. No conozco otras partes del mundo, por eso aprovecho tu experiencia. Tampoco sé tanto, pero bueno, en algunos lugares fuimos. Pero tenés más experiencia que yo. Yo creo que proyectarse es posible cuando uno tiene su presente sólido. Organizado, sólido, con tranquilidad, sin sobresaltos, como decíamos recién, y podés proyectar hacia adelante. Exacto. Obviamente. Cuando vos venís de crisis en crisis, siempre estás atajándote a ver qué es lo que pasa. Es que el futuro es incierto. Claro. Entonces no sabes lo que va a pasar mañana. Y afecta tu estado de ánimo y tus inversiones y el todo. El estrés y las ganas de hacer cosas también te afecta porque te da, a ver, vos pensás una cosa que va a suceder y después sucede exactamente lo contrario. Entonces, como no depende de uno muchas cosas, el 90% de la economía depende del gobierno o de quien esté en ese momento, entonces es muy difícil organizar y pensar para mañana algo porque mañana cambia todo. Claro. Bueno, otro de los objetivos que tengo con esta entrevista contigo es bajar al llano. ¿Por qué? Vos me vas a ayudar. Cuando vemos en televisión o en algunos programas técnicos, ministros, gente que está muy capacitada y me habla de la mega economía, de la macroeconomía, y el laburante, el que va todos los días a trabajar, el que sufre, es el que paga, ¿viste? Lo que se le debe a las empresas, es el que va a tomar el bondi y le aumenta el costo del pasaje, y en realidad el trabajador es el que mueve la rueda. Pero no se preocupa nadie. No se preocupa nadie por lo menos en este momento no se preocupan. Se preocupan en que las empresas estén estabilizadas, que los valores de referencia estén bien, pero después la gente que va a consumir, o sea, ya sea un transporte o lo que fuera, no se preocupan y bueno, esa gente es la que sufre todos estos golpes, ¿no es cierto?, que se ven permanentemente. Ahora, cuando el trabajador tiene un mango, ¿qué hace? Lo gasta. Y lo gasta todo. ¿Pero qué te parece? Sí, mira, festeja cumpleaños, se va de vacaciones, se compra una casita o se compra ladrillos para hacerse su casita. Es el que mueve el mercado. Pero seguramente. Eso yo tengo un pensamiento que lo vi varias veces, en donde el que va de vacaciones y es un trabajador, gasta toda la plata que trae. Claro. El que tiene dinero, un empresario, no gasta todo lo que trae. No lo necesita gastar. Entonces, el tipo que cobra un sueldo mensual y se va de vacaciones, la gasta toda porque disfruta de esa manera. Y lo merece. Obviamente. Pero lo que pasa es que si le aumentás los gastos de energía, los gastos de transporte, ¿qué le va a pasar a esa gente? No tiene posibilidades ni de pensar en unas vacaciones, ni nada, porque ya le sacaron la plata en todo el año. Y sigo hablando de una clase media. No estamos hablando de los excluidos. No, de la gente trabajadora, ¿cierto? La gente que está en blanco o que tiene su sueldo, exacto, sus aportes, etcétera. Sí. Ahora, uno considera que con un sueldo básico tiene que vivir bien, pero el vivir bien... No, pero igual el vivir bien... Hoy un sueldo básico para vivir bien un soltero, para que no te descuenten ganancias, por ejemplo, estamos hablando de 30.000 pesos mensuales. Un soltero. Un soltero. Con un casado estamos en 42.000 pesos mensuales. Ahí no le van a descontar ganancias, pero con 30.000 pesos un soltero o 40.000 una familia tipo. No vive. No vive. Porque recortás cosas que parecerían lujos que no lo son. Sí. Mencionábamos vacaciones, ropa, vestirse, darse un gusto, ir a comer afuera, salir a pasear. O sea, eso no forma parte de las necesidades cuando el bolsillo aprieta, ¿no es cierto? Seguro, pero si se quieren dar el pequeño lujito, sería esa forma, ¿no? Sí. ¿Por qué sos contador? ¿Por qué elegiste esta carrera?
Bueno, yo estudié perito mercantil, 6 años en aquel momento. O sea que ya en la secundaria perfilabas para ese lado. Siempre. Y igual, de hecho, mis compañeros, que éramos pocos cuando terminamos, yo soy de Morón, en el parroquial de Morón, terminamos 23, igual fuimos 2 contadores solamente, siendo perito mercantil. 2 solo no, terminamos como contador. Pero siempre me gustó, o sea, me gustó la matemática toda la secundaria y bueno, y ahora... ejerzo hace 30 años toda esto. La vida, vos no sabés. Claro, yo No, tiraba más para sociales. humanitarias, claro. A mí las sociales me costó toda la vida. Obviamente. Bueno, yo soy locutora, vos sos contador público. Ni más ni menos. Justamente, uno ya va Seguro. perfilando para donde le gusta. Para donde le ¿no? gusta. ¿Los números rigen el mundo? Obvio. ¿Sí? ¿Todo? Obvio. ¿Todo se rige por la economía? Es que no hay otra forma. Después algunos podemos tener pensamientos de izquierda, derecha, del centro, liberales, lo que fuere, pero siempre es número. Siempre es número. ¿Y se educa a los jóvenes para saber administrarse o eso también es otra falencia? Se está educando poco para todo. Ajá. Yo lo que veo, se educa poco para todo, no solamente para administrarse, sino para relacionarse. Se educa poco para todo. Este mundo está muy convulsionado, muy violento y muy exigente también, ¿no? Hay más excluidos desde el punto de vista, mencionábamos recién, la tecnología o la gente que no accede. Hay gente que no accede siquiera al agua potable todavía. Seguro. O sea que no En vamos este país es un porcentaje elevado. un porcentaje. A la educación también hay mucha gente que no accede, o solamente a la primaria. Sí. Los lugares tan lejanos, a veces la secundaria los chicos no la pueden hacer. Y la preparación para los jóvenes para salir al mundo, son muy pocos los que pueden alcanzar esto. Y muy pocos, porque hoy, primero, como primera medida tendría que estar la gente en el colegio, ¿no es cierto? O sea, primero. No están. Algunos están porque hay un subsidio, otros no están porque hay paros o hay diferentes cosas, no van. Y algunos porque no van, nomás porque no los mandan, porque no tienen... No, y otros no acceden. Hay lugares que son sí, está bien. lejísimos. El otro día, hace unos meses, estuve en San Luis. Sí. Y en unos lugares de montaña, o de sierra, mejor dicho, no de montaña, la escuela primaria van todos. Sí. La escuela secundaria van algunos. Y hay que irse a otra localidad. Hay que irse a otro lugar. Y se recibió una chica de la secundaria, va a hacer la universidad y el Estado la acompaña, becándola y qué sé yo. Es decir, no acceden todos por distancia, por caminos, por un montón de cosas. Sí, o por ganas de hacerlo también. ¿No? También. Porque acá nos pasó hace poco, que los chicos iban a estudiar a Mar del Plata, porque acá no había. Ahora por suerte acá hay algunas facultades. Cuando Rubén dice acá, porque estamos grabando nuestros estudios en el Partido de la Costa y hace un tiempo no había acá propuestas para que los chicos estudiaran, terciarios y universidades, y ahora se amplió muchísimo todo eso. Es decir que bueno, la educación es un pilar para vos. Exacto. Y tenés un emprendimiento muy importante, ya lo estás terminando. Ya terminamos. Cuando hablamos alguna vez era algo muy ambicioso y ahora Los Corales es algo y ahora muy grande. Es grande. Empezamos así como con ganas y por suerte llegamos. De eso, en el año 2011 comenzamos la obra y bueno, en el mes de mayo del 2018 terminamos con las 2 torres. ¿Qué es Los Corales? Ahora en el próximo bloque seguimos desarrollando, contale a la audiencia. Los Corales son 2 complejos, norte y sur. Son 2 torres de 12 pisos con 72 departamentos cada uno, con estacionamiento, con 2 locales. Y bueno, ahí estamos, pudimos, gracias a mucha gente que nos acompañó, principalmente por mi actividad, clientes y amigos, y pudimos llegar a terminarlo al complejo y hoy está viviendo, ya en las 2 torres están viviendo, ya están terminados totalmente. Él ahora nos va a contar qué es un edificio inteligente, porque no son 2 torres así nomás. Son 2 torres. Son edificios inteligentes y bueno, hablábamos de tecnología. Hoy hay que estar un paso adelante, ¿no? Aquellos que pueden tienen que estar un paso adelante y eso tiene que ver un compromiso con el medio ambiente, tiene que ver con un montón de cosas que ya lo vamos a estar charlando y seguimos conversando con Rubén Martins aquí en Crónicas y un café. Edificios inteligentes, qué linda palabra. Quiero contarles algo. Nunca fue tan fácil y rápido
quitarme el esmalte de las uñas hasta que conocí a Quitona, que son los nuevos pads quita esmalte. Cadena de hoteles San Remo, en Argentina, Uruguay, Brasil. Hoteles San Remo. Para vestir siempre bien, Loren. Moda en todos los talles. El almacén de ramos generales, de lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Cooperativa AM 770. No te lo puedes perder. Bueno, habíamos dicho edificios inteligentes. Sí. ¿Cómo es eso? No, nosotros comenzamos a hacer, el edificio inteligente es el menor consumo de electricidad en un principio. Bien. ¿Y eso ¿Por qué en un consiste? principio? Sí. Cuando iniciamos la torre, la idea era por intermedio del INVAP, en ese momento funcionaba, tenían unos aireadores, donde con la velocidad del viento cargaban unas baterías. Bien. Esas baterías se utilizaban para el consumo interno del edificio. Eso hicimos un convenio con EDEA, donde EDEA hicimos como una cuenta corriente de lo que le dábamos a EDEA y lo que EDEA nos daba a nosotros. ¿Qué sucedió? En un momento el INVAP dejó de funcionar con la parte eólica y nos quedamos complicados porque nosotros no pudimos llegar a concretarlo. Conseguimos en la ciudad de Rosario una gente que nos vendió un aerogenerador que para acá, por los vientos y la altura que tiene el edificio, se complicó un poco. Ahora lo que ahora que terminamos las dos torres, estamos intentando de vuelta con esta misma gente de Rosario, porque el INVAP ya no hizo nada, no hizo más la parte de aerogenerador para edificios. Ajá, ellos lo están haciendo para los campos, para llevar electricidad a las localidades, a diferentes localidades del sur, etc. Pero acá tenemos un régimen de viento que es demasiado grande, entonces tenemos que traer unos nuevos aerogeneradores. De esa manera aprovechar la energía eólica. Claro, esa energía eólica la manda a las partes comunes, que es el contrato que ya lo firmamos con EDEA, en donde nosotros le damos también a la línea de EDEA. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un medidor y ahí con una cuenta corriente entre EDEA y la administración, que será positiva o negativa según la energía que estemos nosotros haciendo, vamos a poder tener energía sin pasar por la luz normal, la que todos tienen en su casa. A mí me fascinan estas cosas de edificios inteligentes. ¿Se aprovecha el agua de lluvia también? Nosotros aprovechamos el agua de lluvia y regamos. Hay un parque en el complejo, que son de 70 metros por 40. Toda esa agua de lluvia entra al parque. Sí. Y esa agua vuelve por unas cañerías y con eso seguimos regando, pero sin utilizar el agua sanitaria o la que usa la gente, solamente es de lluvia. ¡Qué bárbaro! No, es muy simple, la verdad que es un sistema bastante simple, pero bueno, recuperamos esa agua. Después me vas a contar cómo se sostiene una empresa a lo largo del tiempo en un país como el nuestro. Porque eso es una habilidad que tenemos. No es fácil, no es fácil. Bueno, ayúdame a pensar a mí, a los televidentes, algo. Sí. Viste que hace un tiempo salían los diarios Riesgo País. Sí. Un riesgo país es tanto. El trabajador común no sabe qué es riesgo país, pero asusta la palabra riesgo país. El riesgo país es un concepto que se produce por varias variables, ¿cierto? Imagino. Una variable sería de que nosotros tenemos una inflación, esa inflación al aumentar aumenta el riesgo. Ese riesgo, si está en el 600 o 700, ¿qué hace? Que cuando vayamos a pedir un crédito, el país, no la persona, el trabajador, ni nada de eso, al exterior vamos a pagar una tasa que va a ser exactamente, si estamos en el 700, 7 veces más que pagaría un Estado que no tenga riesgo. Y el riesgo lo produce,
que El la déficit moneda- fiscal. Sí, pero el déficit fiscal, la inflación, la pérdida del valor de nuestra moneda, eso hace que en una ecuación que se produce el ¿Y riesgo qué país. número tenemos que tener en cuenta como importante con eso del riesgo país? Es que el número lo van a dar un montón de variables, como yo te Ajá. digo. O sea, la inflación, No hay una nosotros- cifra No, que no, diga, no. bueno, a partir de esta cifra uno se preocupa. Y lo que pasa es que nosotros tenemos cifras tan altas en este país que en otros países estamos hablando de una, no sé, en Europa hay una tasa de interés que le pueden cobrar a un país que no llega ni al 1 anual y acá estamos hablando del 7, el 8, el 9 anual. Claro. Porque el riesgo que tenemos, ya una vez estuvimos en default, entonces el riesgo de no pagar es tan grande, entonces aumenta la tasa. Claro, es decir que tiene que ver eso con los préstamos y con la devolución, tiene que ver con Más los que nada con la intereses. devolución, porque ellos, no sé, como ahora el Fondo Monetario te va a prestar plata siempre que vos te adaptes a lo que ellos te digan. Y ellos te van a decir de que, por ejemplo, que bajen los subsidios, que la balanza esté en cero, y eso en este país, en este momento, es imposible. Qué difícil que es, ¿no es cierto? Qué difícil que es sostener la Es economía. fácil en otros lugares, acá lo hacen más complicado. Bueno, aumenta el dólar y aumenta todo. ¿Por qué? ¿Debe aumentar todo? Y no, porque tendría que aumentar lo que está dolarizado. A ver, en un producto, no sé, en un envase de detergente, el envase de plástico está dolarizado, entonces ese debería aumentar en esa proporción, en el costo, tendría que aumentar el valor. Pero hay subproductos dentro de eso que no, son nacionales, no deberían aumentar, pero siempre hay un por las dudas de algunos comerciantes, de algunas empresas grandes, que por las dudas, para no perder, y aumentan los precios. Claro, claro. Hay algunas cosas que son totalmente dolarizadas, que los traemos, pero hay muchos artículos que están que son hechos y fabricados aquí, Sí, por y, las dudas, y por la pero- duda lo aumentamos. No, inclusive yo a veces hablo con comerciantes que me dicen, me trajeron mercadería y ya me lo aumentaron Ah, sí. tanto por ciento. ¿Y por qué? Y no, porque ya, o si no la retienen. Bueno, ahora cuando la- aumentó el dólar casi el 30% en estos días, cuando llegó a 40, no había precios. En lo que es la industria de la construcción, Claro. aluminio, no había precios porque no sabían a qué precio venderte. Claro. Y no todo está dolarizado, no Claro. todos los bienes están dolarizados, pero por las dudas. Por las dudas. Tengo acá unos sobres, adentro hay palabras disparadoras. A ver. Seguimos la conversación, la dejamos al azar, a ver. Y yo soy de Boca, Toma, mira vos, a ver qué dice. Dale. A ver qué dice ese sobre. No, es lo que hablamos. Ah, riesgo país, saca otro. Ahí está. Mira, viste, Mira, ya había y acá, salido. acá hay otro amarillito. Otro amarillito. Espero que no diga lo mismo. Deuda. Deuda. Podemos hablar de la deuda externa. Por lo menos. Sí. Una deuda de un país a pagar en tantos años, ¿no? Sí. Eh, ¿Y a pagar será? ¿O será renovando y renovando y renovando y renovando? a eso quiero llegar. Se piden préstamos, no solo en este gobierno, en tantos gobiernos de nuestra historia. A ver, ¿no? hay un déficit. Es como tu casa. Sí, Si vos gastás más de lo que te ingresa, tenés un problema. bien. Entonces, ese problema, ¿cómo lo cubrís? Lo cubrís con un préstamo bancario, personal, hipotecario, lo que fuere, o dejás de gastar más de lo que te ingresa para no tener esa deuda como decís Claro, pero ahí. si tenés un déficit lo tenés que cubrir. A ver, en tu casa pasa lo mismo. Claro, está Si bien. vos te entran 10 y gastás 14, esos 4 los tenés que ir a buscar a algún lado. Bien. Entonces, ¿cómo lo vas a buscar? A un banco. ¿Qué hace el Estado? El Estado tiene hoy una deuda, un déficit, que hay más egresos que ingresos. Ese lo tenés que cubrir con algo. O empezás a la maquinita a fabricar billetes, o salís a pedir algún préstamo para cubrir ese déficit, y bueno, entonces se transforma en una deuda. Ahora, esa deuda, como decías vos recién, muchas veces, durante muchos años hemos pagado intereses Sí. y no se pagaba la deuda. Estas deudas que se hacen ahora o que se contraen ahora con el Fondo Monetario Internacional, algunas hasta 100 años, Va a pasar lo mismo, vamos a pagar intereses toda la vida. o sea que nos metimos en un lío importante otra vez. Puede ser, pero ¿quiénes estaban para que le presten a Argentina? No se veía ninguna posibilidad de ninguna otra institución que le hubiera prestado a la Argentina. Estaba complicado. Que no habría que entrar al fondo, y sí, ¿cómo hacíamos?
y vamos a tener que seguir emitiendo y aumentando la inflación y llegar como otros países de Centroamérica. O sea que tenías que ir a pedir, por lo menos, y organizar las cuentas. Ahora, como no lo organizamos, se metieron los del Fondo Monetario y lo organizan ellos. Claro, porque eso también genera... De hecho, están ahora en el Banco Central, tienen un puesto, hay uno que... Tienen las narices acá. No, adentro. Sí. Porque el hecho de prestarte plata les da lugar a opinar, a determinar muchas cosas también. Que yo eso lo veo razonable. Si yo te presto plata como banco, sí, y vos seguís gastando más de lo que te ingresa y te gastaste el préstamo y no me pagas la cuota, y yo te voy a tener que hacer algo para recuperar como banco. No sé, te mandaré a juicio, lo que fuere. Entonces, antes de que pase eso, el Fondo Monetario o el que te presta plata tiene que controlar qué haces con esa plata. Porque si no te sabes administrar... Ahora lo voy a trasladar a la familia, ¿sí? Al trabajador. Sí. Cuando nosotros pensamos en ahorro, en posibilidad de ahorro, es porque tenés un superávit. Obvio. En este momento no hay superávit, hay déficit. Sí. Pero, ¿qué hace falta para poder tener una capacidad de ahorro? ¿Ingresos? ¿Hace falta cambios en la política económica del país? Me lo contestás en un ratito. Dale. Te hice una pregunta para que me hables 3 programas más o menos. Seguro. Ya seguimos charlando aquí con Rubén. ¿Viste? Al no haber ahorro no podés proyectar. Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas, el laberinto más grande de la Argentina, a unas cuadras del mar, calle 16 y 7. Perdete y divertite en el Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas. Rode, estética profesional, belleza y salud. Inmobiliaria Rossi, seguridad y confianza. Bueno, cuántas cosas que le quiero preguntar. Parece que no nos alcanza un programa. Si no tenemos ahorro, no podemos proyectar. Si tenemos déficit, tenemos que pedir prestado. Obvio. Y tenés que ir juntando un manguito para tapar eso, ya sea en la casa, Y uno en la casa nacional. deja de comprar cosas para no ir al banco. Primero que el banco hoy no te presta plata fácil, porque la tasa de interés que le paga el Estado por estos nuevos bonos que están dando es imposible. Si a ellos le están pagando el 70, 60 y pico %, ¿a qué tasa te le van a prestar a una persona común de la calle? Entonces hoy tampoco hay préstamos, están esos famosos préstamos UVA, pero que son por ahí hipotecarios o prendarios. Sí. Pero ¿qué sucede? Son préstamos que están pegados a la inflación. Claro. Ahora han hecho una modificación que están también pegados a los aumentos de los sueldos, pero en lugar vas a pagar. Con el UVA lo que haces es, en lugar de aumentarte el valor de la cuota, Sí. te aumenta el plazo. Entonces, un préstamo que vos sacaste a 10 años lo vas a pagar en 14, 15, 16, según la inflación que tengas. Entonces, hoy por hoy, es mejor quedarse tranquilo, esperar que esto se solucione de alguna manera y ahí sí empezar a ahorrar. Hoy no es momento, no da para ahorrar. Hoy no da para ahorrar. No da para ahorrar. Ahora, ¿por qué los argentinos, los trabajadores, los que tienen pymes, pagamos tantos impuestos? Y hay un montón de subsidios, esos subsidios se pagan con los impuestos que pagamos en nuestras actividades. ¿En otras partes del mundo sucede esto? Subsidios como ahora, No, que se paguen tantos impuestos. No, tampoco. Tampoco. Pero tampoco tienen subsidios como para... A ver, si vos vas a países, no sé, Estados Unidos, en Miami hay una tasa de IVA del 7% y acá estamos en el 21%. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Allá no existe el subsidio. La gente primero toda trabaja y la que no trabaja le dan pensiones, pero son muy pocas personas. Acá hay millones de personas que están cobrando subsidios
de diferentes tipos. Entonces, esos subsidios que cobran, ¿quién los va a pagar? O con los impuestos nuestros, o con préstamos que uno pide porque estamos con un déficit enorme. No hay otra forma. ¿Cómo se puede generar trabajo? Porque la única salida es generando trabajo genuino. Y yo calculo que hoy, para generar trabajo genuino, como primera medida, a ver, si yo voy a comenzar con una empresa, uno tiene que ir a un banco, ya sea como pyme, ¿no es cierto? Sí. Para que nos acompañen en el proyecto. Hoy no podemos ir, porque las tasas que están hablando no podés ir. Bien. Entonces, hoy por hoy, hasta que esto no se organice, que baje la inflación, que bajen las tasas de interés, que esto se empiece, ahí recién vamos a poder salir a tener alguna idea de algún proyecto y que nos acompañe una institución bancaria como ha sido casi toda la vida. Y como es en el resto del mundo, ¿no es cierto? Y a nivel nacional, El- tienes que conseguir que vengan inversionistas. Claro, que pero vengan ¿cómo, empresas. ¿quién te va a venir a invertir en un país en dónde? Primero que hay que modificar un montón de leyes y después la moneda local cada vez se deprecia más, entonces hasta que esto no se organice, hasta que la economía empiece a ordenarse un poco, es difícil que venga alguno de afuera. Somos especialistas en crisis, como hablábamos al principio del programa, ¿no? En otras partes del mundo no sucede esto. Cuando hay una crisis es alarmante. Y sostener una empresa a lo largo del tiempo, yo muchas veces le pregunto a mis invitados que tienen sus proyectos o que tienen sus empresas y sus cosas, y bueno, leyendo lo que pasa, como está diciendo ahora Rubén, en este momento hay que quedarse un poco tranquilo. Ese momento. Para hacer inversiones y eso hay que quedarse un poco tranquilo. Y a lo mejor esperar un momento de viento a favor. Seguro, y que la economía se empiece a organizar. Hoy está todo muy desorganizado como para invertir en cualquier cosa. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? Es Argentina. Y Argentina a ver, yo puedo presupuestar algo de acá al 31 de diciembre y no. Entonces, ¿cuándo tengo que esperar? Están hablando ahora, este año, que vamos a llegar como al 47% de inflación. En un principio, en diciembre del año pasado, hablaban del 15% para el año 2018. Y no fue ni cerca. Ahora están diciendo de que el año que viene que también estamos en un periodo electoral, hablan de un 25% de inflación proyectada. Pero todo va a depender de cómo se sigue manejando. Si siguen con el festival de bonos, no creo que lleguemos a esa inflación que están diciendo. La inflación, ¿no? Es una palabra negra. Que se negra. escucha acá solamente. Sí, negra. Porque vos entrás, no sé, lo podés googlear, la inflación en el mundo, y aparte de 4 o 5 países que están como nosotros, africanos o Venezuela, etcétera, todo el resto del mundo está en una inflación de un dígito, pero de 5 para abajo. Claro. Nosotros estamos acostumbrados. ¿Sabés de qué me acordé mientras estábamos hablando del trueque? ¿Te acordás? Sí, cómo no. Qué época terrible fue esa. Y con las monedas patacón y todas esas monedas que teníamos. Una moneda que no existía. Claro, no, que se le ocurrió hacer a uno y con eso, pero es que no había otra cosa. Por eso terminamos después del 2001, ¿no? Famoso. Sí, fue una época tremenda. Digo, el trueque, y volvimos como a la prehistoria con eso. Mirá que ahí caímos terriblemente, ¿no es cierto? Siempre una esperanza de caer de vuelta. No. O peor. Hay que tomarlo con tranquilidad. Ojalá que no, pero... Yo también pienso eso, pero... No nos sorprendemos, ¿viste? Que no nos sorprendemos. No. No nos sorprendemos. No nos sorprende nada. No nos sorprende nada. Bueno, eso a lo mejor puede ser para que nos tome más tranquilos. Pero ya no nos sorprende nada. Sí, tiene que venir que venga. ¿Es cíclico en nuestro país el tema económico? No, el problema económico es bastante cíclico, sí, Sí. seguro. Sí. No podemos encararlo así, un A camino largo plazo ascendente. no. A largo plazo no. Las cosas no pueden superar los, 2 años como largo plazo para acá. En donde en otras regiones largo plazo son 15, 20 años. ¿Cómo se compone tu familia, Rubén? Mi familia se compone de mis 2 hijas, una que está viviendo ahora en el exterior y una ¿Cómo se Paula, llama? Contale. Paula, y Camila, que vive acá en Santa Teresita con nosotros, y mi señora. Y tu mujer que está acá con nosotros, Claudia, Ahí está. que la saludamos también. ¿Te acompaña en todo? Me acompaña en todo. Una santa.
Bueno, ponele. Mejor decir que sí porque no Sí, no, muy santa, muy santa. Pero me acompaña hace como 31 años, o sea que... 31 años de casado. 31 años. Bueno, eso, viste, todo. Que no se usa más eso tampoco. ¿Viste? No. Que se casen y que tengan 31 años, ¿no? No nos metamos en ese terreno porque el tema de las parejas es un tema difícil. Bueno, digo, la familia, el trabajo son valores, para los argentinos son valores, y que muchas veces, si no fuera por el sostén de la familia o de los integrantes de la familia, no podríamos seguir adelante. Abandonaríamos. ¿No? Abandonaríamos el barco, iríamos Sí. por cualquier lado. Haciendo una lectura de lo que pasa, 2019, ¿me lo contás en un ratito? Dale, ¿Cómo lo ves? dale. No le veo cara muy... No. Les cuento que ustedes también pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes, a través de nuestros contactos. Allí también tienen la forma de poder ingresar, dejarnos sus inquietudes. Quiero agradecer a tanta gente en distintas provincias que nos mandan sus mensajes, sus saludos. Así que este tema económico era uno de los que estábamos conversando, que la gente quería también saber. Así que bueno, ya seguimos charlando con Rubén aquí en Crónicas y un café. Baco Club, club privado de vinos. Gontel, todo en gomas. Si no lo encontrás acá, no existe. Hotel Morales, en San Clemente del Tuyú. Mauro Razá Parfums, en las mejores perfumerías. Bueno, seguimos charlando acá con Rubén Martins, contador público, un amigo además de muchos años. Rubén, 2019, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Lo Mira veo... qué preguntita. Sí, seguro, porque lo veo raro. A ver, raro. Y raro porque como vamos a tener elecciones, el gobierno seguramente va a hacer algo para ganar y la oposición, como ahora tenemos aparentemente un nuevo paro de 36 horas en noviembre, va a haber varias cosas de esas en contra de la política económica que estamos viendo. Y económicamente, ¿cómo ves el dólar, la inflación? En el presupuesto del que están por aprobar, están hablando de un dólar de 43 a 45, creo. Pero también ha cambiado, después del 2018, que hubo tantas modificaciones, hubo un aumento como un 30% en un mes del dólar. ¿Qué va a pasar? Va a estar bastante difícil porque es un año político, electoral, y va a haber muchas novedades que seguramente que para nosotros, para los de a pie, vamos a sufrirlo bastante. No sos optimista. Para nada. No sos optimista. No. Está bien, está claro. Realista es lo que está pasando. Sí, es realista. Bueno, ¿tu estudio contable cuántos años tiene? Un montón. Nosotros Un montón. Y el 1 de agosto, hace 31 años que tengo el estudio acá en Santa Teresa. 31 años. años. Bueno, cuando ¿Cómo pasa el tiempo? llegaste a la costa, ¿cómo era la costa? Bueno, yo llegué a la costa de muy chico. Mi papá tenía un negocio en la playa en el año 69. O sea, 69. 69. ¿A Santa Teresita? Con 9 añitos en Santa Teresita. Ajá. En la entrada del muelle teníamos un local, mano derecha, y ahí trabajábamos en temporada con mi familia y nos volvíamos. Y bueno, hasta eso fue hasta el año 78, en donde terminé la secundaria, estudié en la UBA en Buenos Aires y también seguíamos viniendo a la costa con comercio hasta que, bueno, después me caso y ya nos recibimos directamente desde hace 32 años. ¿Es tu lugar Así. en el mundo? Obvio, sí, seguro. ¿Por qué? Y me gusta, soy de acá, uno tiene amigos acá, la gente acá, es el lugar que viviremos hasta los últimos días. Bueno, mirá lo que decís, ¿no? Porque sos un hombre que conoces muchas partes del mundo, que conoces las diferencias en cuanto a estabilidad en otros lugares
y sin embargo haces tus proyectos acá, tus inversiones acá, acá en el país me refiero, y seguís apostando al país. Y cuando uno vuelve de las vacaciones en lo que fuere, es hermoso llegar a Argentina y a Santa Teresita en especial, ¿no? Pero porque es nuestro país. El asadito, la comida, lo cultural. Lo cultural, claro. Estar con amigos. En otros países tienen por ahí una organización, una administración mejor, pero son más fríos, son diferentes. Estamos acostumbrados acá. Yo a veces me pregunto eso, cuando veo gente que podría elegir. Bueno, tu hija de hecho está viviendo en otra parte. Lo que pasa es que ella trabaja con gente del exterior por su actividad profesional. Está bien, entonces, está bien. Ella, pero no, a mí me gusta acá. Si tu hija te dice, venite papá conmigo para allá. Va a ser difícil. Y la iremos a visitar. Está bien, no digo quedarte. A visitar seguro, pero después no, después nos gusta estar en Santa Teresita principalmente. Los chicos me están casando con una pregunta. Dice, ¿cómo se puede preparar la gente para estas fiestas y para las vacaciones? Es decir, la situación no es fácil, el pronóstico económico no es bueno. Pero igual yo creo que va a venir gente al Partido de la Costa y a toda la zona costera, porque hoy con el dólar que tenemos, el resto de Brasil, Uruguay o los otros lugares donde la gente normalmente, o Centroamérica, donde la gente va a ser caro. Es decir, el cambio no favorece. No, le favorece que vengan ellos ahora. Nos favorece como Argentina. De hecho, hace un año mucha gente iba a Chile a comprar cosas y hoy vienen los chilenos a comprarnos nosotros. Es una locura. Es una locura, pero en un mes aumentó el dólar el 30%. Entonces, las cosas empezaron a bajar en relación a los valores que tenían en el resto del mundo. En Brasil, por ejemplo. Entonces, este año yo calculo que va a venir mucha gente acá. Pues la gente igual tiene que salir. El que puede salir va a elegir Argentina. Va a elegir Argentina, seguro, porque hoy salir al exterior entre avión, hotelería, etcétera, y comprar algo con el valor que tiene el dólar, va a estar muy difícil para mucha gente. Bueno, y mejor todavía que vengan acá. Sí, ahora escúchame Rubén, aquellos que quieren poner una pyme, un emprendimiento, bueno, tienen que tener un contador. ¿Qué le aconsejas? Quiere poner una empresita, un negocio, un joven quiere poner un negocio de ropa. ¿Qué le aconsejas? A ver, ¿Qué tiene que tener en cuenta? Y varias cosas. Primero, el problema principal, que si no es propietario, es el costo del alquiler. Acá en Santa Teresita o en la zona de la costa, los alquileres son excesivamente caros. Entonces, tiene que ver con primera medida que acá tenemos en el Partido de la Costa. Tenemos un periodo muy corto de vacaciones, entonces tienen que recuperar el dinero invertido en el alquiler, más los gastos que tengan para ponerlo, en muy poco tiempo. Eso es en la costa, pero en cualquier parte lo primero que hay que tener en cuenta es esto, el valor, si no sos propietario, el valor del alquiler. Seguro. Bien. Y después hay que pensar qué actividad, en dónde colocarlo. Hoy por hoy no hay más clientes cautivos, entonces vos tenés que empezar a poner precios bajos para competir con otros. Entonces ese precio bajo te va a cubrir el gasto que tengas, la expectativa. Por eso es importante tener un contador. Exactamente, que te asesore todo esto. Para ver si realmente haciendo los números le conviene o no abrir un negocio. Ya que te tengo, voy a preguntarte algo. Porque a mí me preocupa. Hace un tiempo, cuando yo era chica, poner un negocio implicaba en la inspección que te hacían para la habilitación, ver en el radio de ese local si había otro del mismo rubro. Ahora hay también en algunas actividades, yo soy contador acá en el Partido de la Costa en Santa Teresita, para colocar farmacias por ejemplo, una panadería, tienen un mercado, si tiene más o menos de 1000 metros cuadrados, ahí tiene que pasar por el Consejo de Deliberantes, o sea, hay algunos requisitos que uno tendría que... Hay lugares que no se cumplen. Porque en 5 cuadras tenés 10 supermercados. Claro, pero todo... No, estamos hablando de la cantidad de metros cuadrados que tiene el supermercado. Tiene que ver con no la cantidad de la distancia entre uno y otro.
Ah, Claro, si yo tengo un supermercado de 200 metros cuadrados y tengo otro al lado de 200 metros cuadrados, no hay problema. El problema es cuando superan los 1000 metros, en donde tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Pero las panaderías, por ejemplo, eso está reglamentada la cantidad de metros que tiene que haber entre una y otra. Las farmacias también. Y hay varias actividades que lo han hecho para que no haya tanta cantidad de las mismas actividades, porque les va a ir mal a todos, ¿no es cierto? Tarde o temprano. nuestro país es un país, en un momento fue el granero del mundo. Sí. Y tenemos 40 y pico de millones de habitantes y mucho territorio. ¿Puede haber gente que tenga hambre si tuviéramos una buena administración? ¿Puede haber gente que tenga hambre? No debería. ¿O no necesidades debería. básicas sin Pero cubrir? también habría que enseñarles a trabajar, ¿no es cierto? Yo pienso que primero la educación como primera medida y esa educación que se traslade cuando uno tiene una edad como laboral, que se traslade para darle trabajo y que sepa lo que es el trabajo. Sí, el trabajo como Porque herramienta fundamental para el porque por ahí crecimiento. uno ¿no? lo que yo veo por ahí es que por ahí con un subsidio estarían bien y no trabajan. Entonces, y son varias generaciones que no trabajan. Entonces, eso a la generación nueva de esa familia ya se acostumbra tampoco a trabajar. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo ahora, que es una lástima que se perdió. Sí, yo cuando veo estas cosas, a veces pienso, yo he hablado con el doctor Albino, el doctor Abel Albino, médico pediatra, el presidente de CONIN, de la Cooperadora para la Nutrición Infantil, y él trabaja con la pobreza, trabaja pero con la pobreza extrema. Sí. Y se ha sentado, como me había dicho en alguna oportunidad, se ha sentado en catres, donde hay chicos que están en situaciones, donde se duermen en un hoyo en la tierra para tener calor, ¿no? Por ejemplo. Estamos hablando de pobreza extrema. Entonces él dice, el pobre no es solo pobre porque no tiene plata. Es pobre porque no tiene amigos, porque no tiene proyectos, porque no tiene sueños y además no tiene plata. Estamos hablando de una persona que está excluida del Lo que pasa es que esa sistema. persona excluida es muy difícil que tenga proyectos. Claro, por eso no puede Porque, tener proyectos. ¿Cómo hace para tener un proyecto si está fuera del sistema? Por eso, no solo es pobre, sino que además es pobre de otras cosas que no puede acceder. Entonces, nuestro país tiene estas cosas. Tiene gente muy rica, tiene gente muy pobre, y nos está haciendo falta que se distribuya mejor la ganancia a través del trabajo. Y cada vez estamos sumando más pobres. ¿Cómo estamos en esos números? Y altísimo, porque lo que pasa es que cuando, la gente no puede gastar más de lo que dijimos en la entrada, no puede gastar más de lo que le ingresa. Le ingresa muy poco. Entonces, al ingresarle muy poco, bajás El nivel de vida, sí. el nivel de vida de tal manera que de la clase media te pasás a una clase baja, pero... Hay un movimiento social hacia abajo. Sí, totalmente. ¿Tenés los números de pobreza, pero son altos? Muy altos. En un país que no debería. Y que en un momento prometieron pobreza cero y ahí la pobreza aumentó. Pero tenemos riqueza como para poder alimentar a todos los Obvio. habitantes. Es una cuestión de administración. Totalmente. Totalmente. Bueno, podríamos seguir charlando un montón con Rubén, pero tenemos unos regalitos para vos. Ah, bueno. Ah, ¿viste? Vas a tener que compartir con tu señora. Voy a pensar. Alfajores Alfomar, Muy bien. que nos acompañan además en la mesa, riquísimos alfajores. Un beso grande para María, Gracias. una diosa, María. Soy el contador de María. ¡Ay, qué lindo! Entonces sí. Pienso lo mismo. Ahí está. Bueno, María, acá está tu contador. Muy bien. Y también tengo más regalos. Este es para tu mujer, no es para vos. Ajá. Quita esmalte, quitona. Sí, seguro. En Se lo vamos a dar. nuevos pads quita esmalte para que no tengas derrames ni nada, así que excelente. Muchas gracias. ¿eh? Y también un vino de Baco Club, compartilo, no te lo vas a tomar vos. Ah, Un bueno, vino de vamos a Baco- invitarnos, vamos a invitarnos. Baco Muchas Club, gracias. Club Privado de Vinos. Estos vinos no se consiguen en góndola, son vinos de bodegas exclusivas. Bueno, mira, apóyalo acá. Dale. Ahí está, muy bien. Rubén, por supuesto que podríamos seguir charlando de un montón de Sí, cosas, cómo no. pero me parece que ponerle palabras a las cosas que nos pasan nos ayudan un poquito a entender. Quizá no lo podamos cambiar, pero creo que uno de los ejes importantes que hemos dicho es el trabajo, ¿no? El trabajo como valor desde lo personal, desde lo familiar y desde el país para poder
salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gracias por estar acá con nosotros. De cuántas cosas estuvimos hablando y por qué hicimos esta charla con Rubén, porque muchas veces escuchamos hablar de economía y a tantos especialistas, y bueno, y vos cuando vas a laburar te aumentan las cosas y te pasa lo mismo que a todos, y entonces querés que te expliquen un poquito más desde el llano cómo son algunos términos, algunos conceptos, pero también reflexionar juntos, ¿no? Acerca de lo difícil que es superar las crisis en nuestra querida República Argentina. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos, gracias equipo, Jonathan, Julián, como siempre, impecable el trabajo que realizan. Y si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar aquí en Crónicas y un Café dentro de una semana. Muchísimas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, ahí está. Hemos completado un lindo...